Esta semana en Vaticano seguimos en su peregrinación a Roma a los obispos estadounidenses que visitarán las tumbas de los apóstoles y tendrán encuentros con el Santo Padre. Ellos mismos nos hablan de los retos y esperanzas que la Iglesia tiene en los Estados Unidos. Quédense con nosotros y vean la huella de los Estados Unidos en Roma a través del Colegio Pontificio Norteamericano, la parroquia americana de la ciudad, la Embajada de los Estados Unidos ante la Santa Sede y la labor de los patronos de las artes de los museos vaticanos. Todo esto y más, ahora en Vaticano. A lo largo de 4 meses, desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020, cada obispo de los Estados Unidos se habrá reunido con el Papa Francisco. Aproximadamente cada 5 años, todos los obispos del mundo realizan unas visitas conocidas como Ad Limina Apostolorum, que en español significa hasta el umbral de los apóstoles. Estos encuentros les brindan la oportunidad de presentar al Papa un informe detallado sobre el estado de sus diócesis. La Ad Limina de los obispos estadounidenses es la primera con el actual pontífice. La última Ad Limina de los Estados Unidos se realizó con el Papa Benedicto XVI entre el 2011 y el 2012. Desde entonces han pasado muchas cosas, desde la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de legalizar el matrimonio gay hasta la elección del nuevo presidente o el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, así como la crisis derivada por la mala gestión de los casos de abuso sexual por parte del clero y la deficiente administración financiera. Cada obispo tiene la oportunidad de hablar directamente con el Papa Francisco y comentar las esperanzas y los desafíos tanto de sus diócesis como de la Iglesia universal. Yo mismo lo hice. Le pregunté sobre la situación de McCarrick, pues para saber ¿hacia dónde va eso? Es algo que a todos nos interesa mucho y estoy muy contento de escuchar que un informe está a punto de ver la luz y esperamos que sea como arrancar una costra. Va a ser difícil, lo sabemos, pero es algo que hay que hacer. Me gustaría preguntarle más en concreto por lo que le preguntó al Santo Padre. Principalmente queríamos saber cómo se encontraba todo el asunto. Habíamos oído que había un informe y que estaba casi listo, y lo que el Santo Padre hizo fue describírnoslo. ¿Y si tuviera usted la posibilidad de hablar del asunto con alguno de los otros órganos de la Santa Sede? De hecho, pudimos hacerlo. También hablamos de ello allí mismo con el cardenal Parolin. Nos aseguró, está algo nervioso por la acogida pública que esto va a tener, pero en definitiva es por el bien de la Iglesia. La verdad no puede hacer daño a la Iglesia. Creo que es importante que todos lo reconozcamos. ¿Dicen que la investigación está en curso o simplemente están valorando el momento de presentarla? No, creo que todavía están redactando el informe, haciendo una edición final del mismo. Creo que la investigación ha terminado, aunque no estoy seguro de ello. Alguien mencionó, creo que fue el cardenal Parolin, que algunos documentos acaban de aparecer y que por lo tanto tienen que incorporarlos. Puede que mi memoria falle al respecto, pero diría que así es como está. ¿Estaban todos los obispos de acuerdo en que algo así debe suceder? Oh, sí, insistimos mucho en que debe suceder. ¿Y el Santo Padre así lo comprendía? Oh, sí, oh, sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted con el Santo Padre? Estuvimos ahí 2 horas. ¿Hubo algún momento de tranquilidad? Oh, no, no parábamos de preguntar. No te miento. Ahora tú, ahora tú. Sencillamente levantábamos la mano y hacíamos una pregunta. Así es como funcionaba. ¿Y cómo era el ambiente? Ya sabe que oímos hablar de cierta división. Los medios de comunicación quieren pintar a los obispos de Estados Unidos en una esquina y al Santo Padre en la otra. ¿Lo vivió usted de ese modo? No, para nada. De hecho, me sentí muy a gusto, como en casa. Realmente hizo que nos viéramos y escucháramos como sus hermanos obispos. Y eso se logró. Recuerdo que alguien mencionó que sentía su presencia paternal. Yo también sentí su fraternidad en ese sentido. Lo viví como si realmente fuéramos hermanos compartiendo esas cosas. Me pareció que todo salió muy, muy bien. Estoy muy contento. La auténtica naturaleza de las visitas ad limina es una peregrinación a las tumbas de San Pedro y San Pablo, así como el fortalecimiento de la vocación de los obispos como sucesores de los apóstoles y de su comunión con el sucesor de Pedro, el Papa. El culmen de las visitas ad limina son las misas que se celebran en las principales basílicas papales de San Pedro, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor.
principios de esta semana, en una entrevista para la radio, usted mencionó que a veces es un poco difícil explicar lo que está pasando en Roma, algunas de las decisiones que se han tomado. ¿Cómo se siente después de la visita? ¿Podría explicarnos más, describir cómo son las cosas en Roma? Bueno, hasta donde yo sé, que esta visita no va a resolver nada, pero me ayudó. Ahora entiendo que el Santo Padre es en realidad muy ortodoxo, muy sólido en su propia fe, y eso es algo que todos hemos percibido. Él permite mucha confusión ahí fuera, tal vez por su propio pasado, pero no sé de dónde viene todo eso. Quizás de su personalidad. Pienso que la diferencia entre su punto de vista personal y lo que permite crea la confusión existente, y dudo que eso vaya a cambiar. Creo que esa es la naturaleza de su personalidad. Tras esa experiencia, ¿tiene una nueva forma de ver las cosas? Diría que al menos ahora tengo mi propia convicción de que está en la línea de sucesión, está en continuidad, no en discontinuidad. Considero esto importante. Ahora bien, lo que él permitió que sucediera fuera de eso puede estar en la discontinuidad, pero me di cuenta de que él está por la continuidad y eso me anima. Creo que al menos puedo decir eso. Pero es cierto que eso no resultará suficiente para convencer a algunas personas, y las entiendo. Me gustaría hablar en términos más generales. El Papa vino en mandato de reforma y está reformando el Vaticano como con el tipo de estatutos del gobierno central de la Iglesia Católica. De modo que sí, está cambiando las cosas. Desde la distancia y también desde aquí cerca, la gente se pregunta sobre estos cambios, sobre cómo va a ser la Iglesia a corto y a largo plazo. ¿En qué sentido ve usted que la Iglesia está cambiando? Es una especie de giro de tuerca a las cosas. Creo que todos aquí quieren ser de ayuda, tanto para el Santo Padre como para la Iglesia Universal. Estoy seguro de que están haciendo todo lo posible para lograrlo. Una de las impresiones que tengo de estas visitas, algo que también aprecié en las anteriores ad limina, es que realmente andan escasos de personal y por lo tanto están desbordados por la cantidad de trabajo. ¿Cómo sabe que la gente está siguiendo este proceso de reforma según se lleva a cabo y dependen de los medios de comunicación para que les informen sobre lo que sucede y sobre lo que no sucede? ¿Cree que el Papa Francisco está recibiendo un trato justo en el Vaticano y la Iglesia Católica en los medios de comunicación? Creo que el principio clave aquí es, de nuevo, supongo, que se remonta al Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, la evangelización. La predicación del Evangelio debe ser vista como una parte integral, como el principio rector de todo lo que hacemos, ya sea la rota, el tribunal, la educación católica, lo que sea. Tiene que ser crucial. Creo que en nuestro país casi todas nuestras diócesis se han comprometido en este proceso. El lenguaje de la nueva evangelización se ha convertido en parte integral de nuestra predicación en los Estados Unidos. Y así en este sentido creo que allí hay una gran conexión entre lo que el Papa Francisco quiere en su intento para reformar la curia y lo que nosotros estamos haciendo en casa. ¿Cómo se mantiene esa relación con Roma más allá de las visitas al Límina? En este tema de la evangelización estamos tratando de incorporar de nuevo las enseñanzas del Papa Francisco en casi todo lo que hacemos como obispos, en todos nuestros documentos. Lo hemos estado haciendo durante los últimos 5 años, al igual que hicimos con Benedicto y con Juan Pablo II. Queremos hacer que la Iglesia Universal esté presente en los Estados Unidos y queremos que los Estados Unidos sean parte de la Iglesia Universal. Algo que dice el Santo Padre: reza por mí, no contra mí. No lo había escuchado, pero qué bueno. Creo que tenemos un profundo sentido de que pertenecemos a una Iglesia universal. Como dije antes, considero que parte de esta confusión que existe molesta a algunas personas, probablemente a muchas, y no estoy muy seguro de cómo superar eso. Que el Santo Padre permita eso a su alrededor tiene sus consecuencias en la Iglesia Universal, pero creo que es nuestro deber como obispos asegurarnos de que todos se queden con nosotros. Como siempre me gusta decir, estamos jugando todos al mismo juego. Debemos hablar unos con otros y tenemos que trabajar juntos. Creo que esto es importante. Muchas gracias, Monseñor Earl Boyer. De nada.
En unos instantes regresamos con más en Vaticano. Si rimettono in cammino senza indugio per tornare nella loro terra. A quell'incontro. Pocos días después del asesinato del general iraní Qasem Soleimani, en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses, el Papa Francisco hizo un llamamiento a la paz durante el primer discurso del Ángelus de este año. En muchas partes del mundo se respira un terrible aire de tensión. La guerra porta solo muerte. La guerra solo trae muerte y destrucción. Hago un llamamiento a todas las partes para que mantengan encendida la llama del diálogo y del autocontrol. Y para que eviten cualquier sombra de enemistad. Oremos en silencio para que el Señor nos conceda esta gracia. Perché il Signore ci dia questa grazia. El jefe de la Arquidiócesis de los Servicios Militares, el arzobispo Timothy Broglio, declaró a EWTN durante su ad limina en diciembre que los soldados desean desesperadamente la paz, porque a diferencia de muchos otros, saben lo que cuesta la guerra. Lo han visto en los amigos y seres queridos que han perdido. Entienden que la separación viene de la guerra. Es por ello que están muy ansiosos por vivir en paz. Pero la paz no es solo el discurso de un bando, tiene que ser el discurso de todos los bandos. La Arquidiócesis de los Estados Unidos para los Servicios Militares se extiende a lo largo de todo el mundo debido a los 3 grupos que caen bajo sus responsabilidades pastorales. Son los militares en servicio activo y sus familias, los veteranos y los que trabajan para el gobierno federal de los Estados Unidos fuera del país. Es la diócesis más grande del mundo por extensión, no por población, pues abarca todo el planeta. También somos el mayor proveedor de sacerdotes a los Estados Unidos. Creo que esto se debe a que los jóvenes que ya se han ofrecido como voluntarios para servir a su país están buscando otra meta, una meta fuera de ellos mismos. Pienso también que cualquiera que haya servido en el ejército en estos últimos 19 años ha estado expuesto a despliegues. Eso significa que ha entrado en zonas de combate. En esas situaciones uno se hace preguntas fundamentales sobre la vida y la muerte. También creo que uno se plantea cuestiones sobre la vida después de la muerte y que sin duda existimos fundamentalmente para ayudar a la gente en su camino hacia la vida eterna. De manera que creo que esos son, sin duda, 2 factores. Un tercero sería poder trabajar en un régimen jerárquico, poder recibir órdenes y también poder ser un guía para la gente. Un oficial es un líder y, por supuesto, un sacerdote también debe serlo. El arzobispo Broglio dijo que durante el encuentro con el Papa, su grupo debatió los desafíos de la predicación del Evangelio en el mundo de hoy, el trabajo de la conferencia episcopal y la formación de los sacerdotes, un punto crucial para su arquidiócesis. A pesar del alto número de vocaciones, aún hay una considerable falta de ministros en el servicio militar. El Colegio Pontificio Norteamericano hospeda en el corazón mismo de la Iglesia a los seminaristas diocesanos de todos los Estados Unidos mientras estudian en las universidades pontificias. El colegio proporciona alojamiento a unos 250 seminaristas de los Estados Unidos y Australia, ofrece dirección y guía espiritual, brindándoles a su vez oportunidades para mantenerse en forma, no solo en lo espiritual, sino también en lo corporal, a través de las diversas actividades deportivas.
Uno de los momentos culminantes del año es la ordenación como diáconos de los seminaristas de cuarto año en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. También llevan a cabo la tradición cuaresmal anual de la peregrinación de la Iglesia de la Estación, marchando al amanecer de cada día de la Cuaresma a las iglesias más históricas de Roma para celebrar la misa. La parroquia de los residentes estadounidenses y de los peregrinos norteamericanos de Roma es la Iglesia de San Patricio, a pocas cuadras de la Embajada de Estados Unidos en Italia. La iglesia fue fundada en 1911 gracias al trabajo de un agustino irlandés procedente de Limerick, el padre Patrick Lynn. El artista Rodolfo Villani, a principios del siglo XX, realizó los mosaicos que adornan la iglesia y que representan a San Patricio convirtiendo al gran rey de Irlanda en el siglo V, usando la hoja de trébol para explicar la Trinidad. En el ábside de la iglesia hay una cita tomada de los escritos de San Patricio que en latín dice: «Sean cristianos como los de la iglesia romana». El lado izquierdo del altar está dedicado al Sagrado Corazón con un mosaico de la Última Cena, y el lado derecho del altar está dedicado a Nuestra Señora de Gracia. Gracias a la gran generosidad y hospitalidad de los agustinos, en 2017 San Patricio se convirtió en parroquia de la Comunidad Católica Americana en Roma, y el padre Greg Aparcel es su capellán. Por fin estamos en un lugar en el que podemos estar para siempre solos y con alegría acogiendo a todo tipo de personas que deseen venir. La parroquia ayuda a los peregrinos con información y entradas para los eventos papales, ofrece visitas guiadas en Roma y sobre todo apoya la vida espiritual y la formación de los fieles. Tanto los Estados Unidos como el Vaticano celebraron recientemente 35 años de relaciones diplomáticas establecidas por el Santo Padre Juan Pablo II y el presidente Ronald Reagan en 1984. I have had the great honor, pleasure and benefit of words of wisdom from His Holiness about the problems that concern us all in the world today. Este año, durante el tradicional saludo de los diplomáticos acreditados ante el Vaticano, el Papa Francisco destacó su preocupación por el aumento de las tensiones entre Irán y los Estados Unidos. Rinnovo dunque il mio appello. Por lo tanto, renuevo mi llamamiento para que todas las partes interesadas eviten una escalada de conflicto y mantengan viva la llama del diálogo y la moderación, respetando plenamente el derecho internacional. Nel pieno rispetto della legalità internazionale. La actual embajadora de los Estados Unidos ante la Santa Sede, Callista Gingrich, estuvo presente. Desde su nombramiento en 2017, ha centrado la atención de la embajada en la promoción de la libertad religiosa, la lucha contra el tráfico de personas y el apoyo a la labor de las mujeres dentro de la Iglesia Católica. Tras una breve pausa, volveremos con más sobre el Vaticano. Hay una colaboración digna de mención entre los Estados Unidos y el Vaticano en el campo de la preservación artística. Una exposición de los museos vaticanos en 1982 en los Estados Unidos abrió el camino para el establecimiento del Patrocinio de las Artes en los Museos Vaticanos, la organización que aún hoy financia la preservación y restauración de las obras de los museos. La última obra restaurada se presentó el pasado mes de noviembre para celebrar
los 35 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América. La exposición El oro de Crivelli fue preparada y presentada conjuntamente por la embajadora americana ante la Santa Sede, Calista Gingrich, y la directora de los Museos Vaticanos, Barbara Yatta. Guido Corini, del Departamento de Artes Decorativas, nos muestra el recientemente restaurado políptico de 5 retablos. Polyptych, so far believed to be by the hand of Carlo's younger brother, Vittore. El políptico, que hasta ahora se ha considerado obra del hermano menor de Carlo, Vittore. Él elabora y desarrolla las imágenes de la misma manera que lo hace en los otros 2 casos, así que estamos bastante seguros de que fue el director artístico de todo el concepto detrás de este importante políptico, el autor que firmó la obra. Suyos son los pasajes más importantes del mismo. Así sucede con la Virgen y el Niño y tal vez con el San Jerónimo de la izquierda, en el extremo izquierdo. Sin embargo, es todavía posible imaginar la participación de un autor menor, no necesariamente su hermano, pero quizás sí de alguien con mucho talento del mismo taller. Las otras 2 obras expuestas son pinturas que representan la espléndida luneta de la Piedad y la Virgen y el Niño. Los patrocinadores de las artes fueron los pioneros de las relaciones entre los 2 estados. De hecho, comenzaron a financiar restauraciones para el Vaticano un año antes de que se establecieran oficialmente las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América. Actualmente, los patrocinadores de los museos vaticanos promueven proyectos a largo plazo, como la restauración de los jardines vaticanos, el patio de Bramante de los museos vaticanos y los frescos de las bóvedas del Santuario Pontificio de la Escalera Santa. Este complejo fue sometido a casi 30 años de restauración y la limpieza de la Escalera Santa en la última primavera fue la culminación de dichos trabajos. Según la tradición, la escalera fue traída a Roma por Santa Elena en el siglo IV. Aunque no se conservan relatos históricos sobre la autenticidad de la escalera, se espera que las obras de restauración arrojen más luz sobre esto. Es difícil hablar con certeza sobre estos asuntos, pero analizamos la situación, cada uno de los pasos a la hora de determinar el tipo de mármol y clasificar sus diferencias. Desde luego, lo que ya se puede ver a simple vista y que otros expertos han observado es que estos mármoles se agrupan en diversos grupos y no son completamente homogéneos, sino que todo el mármol procede de Grecia o de Asia Menor. Dalla Grecia o dall'Asia Minore. También se ha confiado a los museos vaticanos el cuidado de los trabajos de restauración. Después de la restauración de la antigua capilla papal del Sancta Sanctorum, en el año 2000 se inició un proyecto de restauración de todos los frescos y decoraciones realizados en las salas que Sixto V construyó entre 1588 y 1590, empezando por la capilla de San Silvestro. El verdadero problema era que nadie quería pagar, pues este monumento cuesta mucho dinero y los padres pasionistas, que son sus custodios, se veían incapaces de conseguir el tipo de financiación requerida. Pero gracias al apoyo de los patrocinadores del Vaticano, hemos podido generar una especie de renacimiento para este lugar. El número de peregrinos y fieles se ha incrementado, así como el de meros visitantes. Los fondos con los que contamos han crecido y los mismos pasionistas están siendo capaces de gestionar su santuario de un modo más apropiado. Es sin duda una situación en la que todos ganamos. Los católicos estadounidenses tienen un estrecho vínculo con el Vaticano, manteniendo la unidad con el Papa y ayudando a la Iglesia Universal a llevar a cabo su misión salvífica.